Miguel. En la octava, quería compartirte algunas reflexiones sobre la votación del domingo en la Cámara de Diputados, donde, bueno, no cabe duda, y creo que hay que reconocerlo, que el gobierno de López Obrador sufrió una derrota importante en el Congreso. Y es una derrota importante porque la reforma eléctrica es un tema que ha estado en la discusión durante varios meses y que además ha sido prioritario para esta administración. Estamos frente a una batalla que pone, digamos, frente a frente a los dos grandes proyectos de país. Se trata, como sabemos, de dos proyectos irreconciliables, uno que desconfía del Estado y sostiene una preferencia por el sector privado y las empresas extranjeras, y otro que considera que debemos asegurarnos el control de los recursos energéticos estratégicos como es la electricidad. Hay un bando que cree que el sector público es por definición ineficiente e incapaz de tener empresas productivas, y otro sector que es el que representa la 4T, que plantea la necesidad de recuperar la rectoría en materia energética y la soberanía en este terreno. En ese sentido, Jesús, pues creo que el hecho de que la reforma constitucional no haya podido pasar por el legislativo, sin lugar a dudas, implica un revés para esta administración. Pero aún así, Jesús, fíjate que me llama mucho la atención que este presidente, a pesar de que pierda, siempre logra ganar el relato y marcar la narrativa. Y me llama mucho la atención esta capacidad que tiene de ganar aún perdiendo. Habla mucho, creo que, de su genio político. El costo de lo ocurrido el domingo no lo va a pagar él. Yo creo que quizás le pase factura a algunos de los operadores políticos que tuvieron a su cargo esto. Quizás le afecte a Ignacio Mier, quizás le afecte a Mario Delgado, quizás le afecte al propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, pero no a López Obrador. Y no porque creo que en el ámbito político López Obrador va a buscar, ya lo está haciendo, va a buscar convertir la votación de la reforma eléctrica en un tema central para golpear a la oposición, mostrándola como contraria al interés nacional y digamos, y al interés del pueblo en general, como una oposición aliada al interés privado, aliada a las transnacionales. Y digo, lo vimos en el cabildeo de este cuate de Paulo Salerno, el presunto representante de la empresa italiana Enel, o con la participación de Margarita Zavala, que fue exhortada en la sesión a no votar por el posible conflicto de interés de su esposo, Felipe Calderón, con una filial de Iberdrola. Y yo creo que todo esto, digamos, sería redituable políticamente si consideramos que la mayor parte de la población, Jesús, parece estar a favor de la reforma eléctrica. Por eso creo que al presidente no le va a afectar esta votación, incluso creo que a la 4T le puede beneficiar. Recordemos, por ejemplo, esa encuesta del Universal de octubre del año pasado, donde se mostraba que 61% de los mexicanos estaban a favor de la reforma, o la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, donde 63.7% de la gente estaba a favor de la reforma. Entonces, pues yo creo que no por otra razón los los dirigentes de Morena ya han adelantado que en las elecciones de este año, hay elecciones en 6 estados, pues van a exhibir con nombre y apellido a los diputados y a los partidos, digamos, traidores que votaron en contra de esta reforma. Bueno, aunque a lo largo de estos meses la oposición pues, se ha empeñado en presentarse como ambientalista, preocupada por las energías limpias, la verdad creo que esta narrativa pues no le dice mayor cosa a la gente de a pie. Incluso creo que es poco creíble cuando vemos los vínculos que existen entre muchos de los pseudoambientalistas con empresarios y lo artificial de sus intenciones. Por lo demás, yo creo también que la agenda ambiental, con todo lo importante que es, en el fondo, pues es asumida por una parte muy pequeña de la población. Entonces, yo no creo que les compren mucho ese discurso. En suma, yo creo, Jesús, que aún perdiendo en la Cámara, el presidente
sigue ganando el relato y probablemente seguirá haciéndolo. Escribo sobre esto precisamente un artículo que publico en mi página web que ustedes pueden consultar, www.hernangomez.com.mx, donde escribí un artículo donde hablo justamente sobre estas cuestiones, así que ustedes por ahí le pueden echar un ojo. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes.